Hola, muy buen día. Mi nombre es Argelia Sánchez Rodríguez y el día de hoy vamos a empezar un nuevo proyecto. Estoy muy, muy emocionada. Es un momento para nosotras muy importante en el sentido de que se va a concretar uno de nuestros proyectos y uno de los sueños que tal vez en algún otro momento de nuestra vida tuvimos, pero nunca por alguna u otra razón no lo habíamos concretado. Y digo, las coincidencias de la vida no son fortuitas, todo tiene un porqué, tiene un para qué, y Maca y yo nos conocimos en un momento muy complicado de mi vida, y lo digo complicado porque para mí ese momento esa razón en especial era compleja, aunque no era debido a muerte, pero hemos cerrado un ciclo y a partir de hoy queremos empezar un nuevo ciclo con ustedes, queremos compartir este nuevo ciclo y lo que es muy, muy, muy interesante es que estamos ambas desde la misma trinchera, desde la misma posición y bajo el mismo parámetro de valores en el cual hemos decidido emprender este proyecto. Estoy muy agradecida con la que hoy es mi compañera de proyecto, porque fue para mí mi soporte, ella es mi psicóloga o fue mi psicóloga, probablemente ya no lo pueda hacer, y ahora va a ser mi amiga, es mi amiga, pero en su momento ella fue la persona que me ayudó a reencontrarme y reentenderme en un momento de crisis muy importante, ¿sí? Y por esa razón, bueno, la presento el día de hoy y me gustaría que nos explicara de qué se trata el proyecto o por qué le hemos puesto a este proyecto el nombre que tiene. Bienvenida, Maca. Muchas gracias, Argelia. Bueno, creo que esta parte de cómo nos conocimos a mí me encanta porque realmente en algún momento lo hablamos y fue ponernos a las dos como mujeres reales y darnos cuenta que al final las dos tenemos los mismos temas, por más que yo sea psicóloga o no, al final las dos recorremos caminos dolorosos, difíciles, complicados. Entonces, podernos poner al mismo nivel y crear este proyecto para mí es maravilloso. Entonces, ¿por qué el sin tacones? Porque ambas llegamos a la conclusión de que estuvimos dándole muchas vueltas de que si mujeres fuertes, de que mujeres empoderadas, pero al final nos dimos cuenta que ambas y muchas somos mujeres que en algún momento decidimos quitarnos los tacones, decidimos dejar de aparentar, decidimos estar más cómodas ante la vida, decidimos ponernos en sintonía con ella, no tanto la máscara, el tacón, el estar arreglada, sino el poder ir fluyendo con la vida como viene. Y nos dimos cuenta que el andar sin tacones, por más que el nombre pueda significar algo fácil de hacer, en realidad es más difícil de lo que creemos. Entonces, ¿qué piensas Claro. de esto, Argelia? ¿Por qué crees que puede ser tan difícil? Pues mira, primero creo, voy a tocar dos puntos de la preconcepción que nosotras mismas tenemos de nosotras mismas, pero algo sobre el empoderamiento que dijiste. Y bueno, este proyecto como tal, básicamente nosotros lo queremos dirigir a esas mujeres reales, como tú y como yo, que yo creo que por eso empatizamos también y por eso nos pudimos comunicar de una forma tan padre y pudimos hacer ese clic y pudimos traspasar eh, de un... Eh, de un tipo de estado en el que nos encontrábamos o de un tipo de relación a otra que tenemos actualmente, ¿no? Está muy padre que ahorita pues todos nos queramos empoderar y que empoderemos a los niños y que el feminismo, que esto y que el otro, pero estamos viviendo una situación bien compleja en el mundo. Esta es una situación que está tanto en México como en cualquier otro país, independientemente del idioma, la cultura, la idiosincrasia, bla, bla, bla. Por tal razón, nosotras hemos decidido que aunque hay tantos podcasts actualmente, queremos liberarnos y liberar a esas personas también y que empaticen con que, oye, pues yo me siento así, yo estoy de esta forma
y no necesito más presión del mundo que venga y me diga, y sin decir que está mal, ¿no? Cada quien puede tomar la decisión que desee, pero no necesitas sentir esa responsabilidad de sentirte tan bien, porque el sentirte mal, como tú me lo has dicho muchas veces, es súper, súper, súper válido. Claro. Y la preconcepción que nosotros tenemos de nosotras mismas, Marca, es algo muy eh, complicado, digámoslo así, en el sentido de que nosotros nos percibimos como nos gustaría que los demás nos percibieran, pensando que los demás nos conciben como nosotros creemos que nos conciben. Pero la verdadera historia es que no. Y lo hemos platicado otras veces tú y yo, sobre las concepciones que tenemos y pongo un ejemplo y lo he puesto varias veces contigo, es el cómo yo vivo en otro país, estoy casada con un alemán, y ellos hablan un idioma totalmente diferente. Y entonces, lo he platicado bastante contigo que para mí no solo ha sido un reto el idioma, la cultura, el aprender una nueva forma de vida, porque eres como un niño, no hablas, no nada, sino que aquí específicamente hablan dialecto. Y eso hace bien complicado que me pueda comunicar con mis suegros de forma amplia, porque tal vez para mí el idioma es un poco más complicado que otros temas de estudio que he encontrado en mi vida. Entonces, mm, ellos no sabían qué había estudiado, si era inteligente, si no era inteligente, de dónde venía, si era rica, si era pobre, si era... Ellos solo me querían y me respetaban porque les sonreía, les decía buenos días, buenas tardes, muchas gracias, soy amable. Y ese es el lenguaje universal, Maca, que a veces se nos olvida y nos queremos preconcebir de una forma tan estructurada, tan formal, que nosotras mismas nos ponemos esos tacones tan altos que es tan complicado caminar con ellos sin ver o sin mostrar que es difícil hacerlo. Entonces a veces las personas nos perciben como una persona cansada o lenta. Lo estoy diciendo de una forma figurada, ¿no? Como cuando caminas con tacones, porque a lo mejor tú crees que te ves muy bien, alta, bella, regia, ¿no? Pero las personas a lo mejor no te ven así, te ven encorvada, te ven caminando despacio, ¿no? ¿O qué opinas sobre eso, Maca? Sí, 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 totalmente. O sea, esto de que mencionas de las pautas que nos ponemos a nosotras mismas, creo que es algo que me encantaría rescatar porque es la parte más difícil de romper a la hora de quererse quitar los tacones. O sea, a lo largo de nuestra vida nos vamos poniendo metas, juicios, sueños, cargas, más las cargas que tenemos heredadas, por ejemplo, que hacen justamente este camino que mencionas algo más difícil de caminar, ¿no? Todas estas cargas Claro. son de nuestros papás, de la gente que en algún momento nos conoció y nos transmitió algo quizás no tan bueno, etcétera. Entonces, el poder romper con este estereotipo con nosotras mismas, creo que es la parte más compleja porque requiere mucha valentía de poder voltearte a ver en el espejo y decir, bueno, esta soy yo, con todo y todo, con partes oscuras, con partes luminosas, pero al final son mis partes. Y en la medida en que las abrazamos es cuando se hace mucho más fácil el andar. Creo también, Argelia, que esto que mencionas sobre lo que estamos viviendo a nivel mundial, la pandemia, hace quizás más difícil el podernos liberar de ciertos aspectos, ¿no? Porque en algún momento el quitarnos los tacones pues, era bien fácil. Podías quitarte los tacones y perseguir tus sueños, y si querías viajar, viajabas, y si querías reinventarte de mil formas lo hacías. Pero ahora, no sé, al menos en mi caso me encuentro encerrada con una niña de 2 años, de 3 años. Entonces, ¿en Ujú. qué momento uno se puede quitar los tacones? O sea, ¿en qué momento puedes liberarte de todo aquello si estás encerrado en una casa donde ves siempre las mismas cosas, tienes la misma rutina, ya no sabes qué inventar, ya no sabes qué hacer para poder transformarte? Y lo único que llega a ti son un montón de oscuridades, o al menos en mi caso personal, yo he visto Ujú. que esta pandemia ha acarreado un montón
emociones oscuras que quizás no percibíamos antes, de emociones desagradables. Y creo que por eso todos estamos tan movidos, porque de repente llegó la ansiedad y quizás nunca la habías sentido en tu vida. Llegó el miedo, llegó la incertidumbre, llegó la duda, llegó la desesperación, llegó una infinita tristeza. O sea, son un montón de emociones que llegaron a nosotros y que quizás no sabemos manejar. Entonces, la idea de andar sin tacones es poder abrazar estas partes. Pero la pandemia ha hecho que estas partes sean más difíciles de abrazar porque te encuentras frente a ellas y es muy difícil aceptarlas, porque no tienes como pequeñas fugas, que al final esto es Sí, maravilloso, ¿no? claro. Al final es maravilloso porque te obligas en cierta parte a confrontarte a ti misma. Quizás antes buscábamos distracciones para no tener esta tarea tan ardua que es la confrontación con nosotras mismas. Y ahora con la pandemia no nos queda otra más que verlas. Entonces también está padre todo esto que acarrea esta nueva vida, en el sentido de que tenemos la oportunidad de reconectar con nuestras partes más oscuras de una forma mucho más empática, creo yo. Claro, claro. Sí, Pero aquí, por ejemplo, digo, nosotros hicimos un ejercicio esta semana sobre qué platicar y es muy interesante porque cómo ha cambiado, no ha cambiado, pero sí ha evolucionado nuestros temas de interés de una semana a otra. Y me imagino mucho que tiene que ver mucho con lo que hemos estado escuchando, con las nuevas inquietudes. Y de todas estas cosas que tú dices, Maca, que estoy totalmente de acuerdo contigo, de que tenemos que aprender, pues, a abrazarnos, a entendernos, tenemos que parar y decirnos, oye, estoy conmigo misma. Y estoy conmigo misma me refiero que a ese abrazo cuando tú se lo das a un amigo diciéndole, estoy aquí, ujú, sí, sí, si me necesitas, habla conmigo. Entonces, debemos hablar con nosotros. Pero pasa un punto súper importante, Maca, estamos cansados, porque mira, que hay muchas personas que viven solos o tienen una pareja y ya son adultos y a lo mejor a ellos les gustaría salir, ver a la familia, bla, bla, bla. Pero en tu caso y en el caso mío y en el caso de muchas mamás, están cansadas, sí, cansadas tanto que es complicado entender lo que está sucediendo o que podría ser más desgastante para ellas entender lo que está sucediendo con ellas. Y entonces se hace una bola de nieve, porque sabes que te sientes deprimida, cansada, desesperada, angustiada, eh, sin tanto aliento, y aparte tienes que seguir una rutina diaria, porque ya no hay, por lo menos saco el niño al parque y el niño corretea en el parque mientras yo veo un rato el internet o mientras pienso en otra cosa. Yo no sé qué pasa exactamente con tu pequeña, pero mi pequeña agarra mi celular y me dice, no, mamá, ya avienta mi celular. Ella no quiere que yo distraiga mi cerebro, ya, ella no quiere que descanse mi cerebro. Ella me pide, me exige, porque ella también ya está cansada. Y entonces, como está cansada, lo único que la desestresa, a diferencia de nosotros, que es tantito desconectarnos, a ella lo que la desestresa es conectarse con las personas que ella ama y jugar con esas personas, pero quiere que estén al 100 ahí. Sí, entonces me imagino que muchas mamás cansadas, ¿tú qué piensas de eso? Qué, qué les podríamos decir a esas personas que están angustiadas? Y en México, ahorita me gustaría platicarlo después de que nos tocaras este tema. En México tenemos un síndrome horroroso, Maca, de que queremos creer que somos súper mujeres. Y de verdad, Maca, que no solo es una palabra, una pose, un escudo que te pones y que te hace tanto daño, sino es algo que de verdad no solo es insano para ti, es insano para los demás y para el entorno en el cual vives. totalmente.
Sí, esto que mencionas, por ejemplo, perdón, volviendo un poquito atrás, Ujú, la parte de el poder desconectarnos un poquito, creo que para todos, no sé, pero siento que para todos ha sido algo similar. O sea, al principio de la pandemia todos tratamos de conectarnos más, ¿no? Nos ujú, conectamos con nuestro cuerpo, con nuestro entorno, con nuestros hijos. O sea, como que empezó la pandemia y dijimos, esta es una súper oportunidad. Y había miles de proyectos, miles de cosas, miles de tips, actividades para mamás con niños en casa, etcétera. Y al principio, al menos en mi casa, yo las aplicaba todas. Que el rally en la ujú, sala, que esto para la niña. Pero ya en este punto lo que buscas es desconectarte, como tú dices. Entonces, ha sido como una etapa de conexión y desconexión y creo que ahorita tenemos que volver a la conexión, porque sin esa ujú, conexión, tanto con nuestros hijos como con nosotras, creo que va a ser muy difícil el poder romper ciertas estructuras, porque aparte los niños con pandemia o sin pandemia se dedican a reflejarnos todas aquellas partes que no tenemos resueltas. Son pequeños espejos que van a estar constantemente reflejándonos todo aquello que nos duele todavía, que no tuvimos en nuestra infancia o que tuvimos de más, o etcétera, etcétera. Las mamás saben de qué hablo y es ujú, muy difícil, ¿no? Entonces, y ahora lo tienes, este espejito lo tienes 24/7, o sea que no tienes otra opción más que tratar de autorregularte para poderle dar un buen ejemplo a este pequeño ser en ujú. autorregulación. Entonces, qué difícil es autorregularte en plena pandemia y encontrar tus propias herramientas de autorregulación teniendo a un niño 24/7 sobre ti, teniendo tu trabajo, teniendo tus propios demonios encima y lograr transmitirle a tu hijo o a tu hija que estás tratando de equilibrar tu vida, que estás tratando de encontrar las herramientas para salir adelante, ¿no? Entonces, esta parte es muy Claro. compleja. Yo la veo como algo muy complejo porque, o al menos en mi caso, me ha tocado hacerlo con mi niña que de repente digo, ya no puedo más contigo, ya estoy cansada y al mismo tiempo decir, ojo, estás transmitiéndole una forma que no está padre de regularse o que me ve cansada y en vez de ponerme a hacer respiraciones o algo diferente, me voy al celular. Entonces, ¿qué clase de cosas le estoy mostrando, no? Entonces, creo que eso es lo que estamos sufriendo todos ahorita en pandemia también. Wow, Maca, no. Eso que me acabas de decir me ha llegado directo al corazón porque yo creo que todos queremos ser buenas mamás y cada quien lo hace de la forma correcta para sus hijos, ninguna siendo perfecta. Y mira, es una lucha constante, es una lucha constante. Yo el día de esta semana, ya sabes, mi propósito de año nuevo, hacer dieta, ¿no? A comer mejor el próximo año. Y entonces esta semana me porté medio mal. Ujú. Entonces me quedé pensando, o tengo dos opciones. Una, o continuar por el camino por el que ya estoy en este momento, o tratar de regresar y darme otra nueva oportunidad, porque siempre es buen momento para volver a empezar. Y entonces, otra vez volví a empezar. Y, y tienes razón, a veces es muy complicado que tú transmitas de forma correcta a un hijo algo, porque también estás cansada. Y eso también es válido, Maca. Claro, Es válido porque nadie nos enseña a tener esa metodología para enseñar a los hijos de forma correcta. Tampoco nadie se lo enseñó a nuestros padres. Y creo que hay un área de oportunidad interesante. Eso yo creo no lo habíamos platicado tú y yo, ya hemos platicado muchas cosas, pero eso no lo hemos platicado de que hay una nueva, así como dicen, bueno, las nuevas profesiones digitales, las nuevas no sé qué, sino las nuevas estrategias para poder dar tiempo de calidad a tus hijos en una pandemia, ¿no? claro. Tal vez.
Me gustaría que tocaras, Maca, el tema, pero no como psicóloga, sino como mujer, como lo hacemos normalmente, de las supermamás, porque mira que de verdad es bien válido que ahorita todas cocinamos cosas deliciosas y ya sabes, justo lo que tú decías, pues que el rail en la sala, que el no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces, en ese ratito en el que estoy en el internet, veo que Maca, este, pues se le ocurre hacer cosas preciosas y entonces Maca es la supermamá. Y también es un reto para mí bien importante estar del otro lado y ver que yo no estoy haciendo lo mismo. Hay gente como yo o hay gente que a lo mejor algunas cosas sí las sigo, otras cosas no las sigo, pero esta influencia que tenemos del internet, esta influencia que tenemos de mostrar las cosas perfectas, esta influencia que tenemos de... Y entonces esa supermamá brincó de querer hacer y de controlar todo a mostrar que es supermamá en internet. Ujú. Y eso genera mucha más presión también Sí, para las que estamos del otro lado, ¿cierto? sí, sí, sí. Sí, vas viendo las historias, las publicaciones y dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué hora lo hacen? O la gente que no tiene hijos y son mujeres maravillosas y dices, no manches, y yo aquí sin poder desayunar siquiera, sin poderme meter a bañar, y estás con proyectos, con sueños, con cosas. Eso es muy confuso. Una de las cosas, refiriéndome al tema de las supermamás, este, que a mí, por ejemplo, me hizo tener una depresión profunda, fue cuando me empecé mi vida en pareja con una hija y me di cuenta de este ser supermamá, ¿no? Yo quería controlar todo, no pedía Ujú, ayuda, no, ujú. no intentaba pedir ayuda. Entonces era la comida, la hija, la crianza, la ropa, ta, 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 ta. Y llegó un punto en que me empezaron a dar ataques de ansiedad y una depresión tremenda y yo no entendía qué estaba pasando. Entonces comencé a ir a terapia, me lo hicieron ver, pude trabajar un montón, pero aquí la historia de quitarme los tacones, por ejemplo, como Ujú. mamá, fue el momento en que decidí decirle a mi pareja, no puedo más. ¿Qué prefieres? ¿Tener Wow. una compañera de vida o prefieres tener una mujer amargada, histérica porque no puedo más? Y me dijo, no, no, y se sentó y me dijo, ¿qué necesitas? Y a partir de ese momento, porque también los hombres no están acostumbrados a que les pidamos ayuda. Esto apenas se está Ujú. rompiendo. Al menos en Sí. México se está comenzando a romper. Entonces, en el momento en que yo le dije, ya hasta aquí, él se puso las pilas y comenzó una crianza compartida, un llevar la casa compartido, todo compartido, y yo volví a ser yo. Y al principio me costaba mucho trabajo. De hecho, una de las cosas que recuerdo en este inicio de depresión fue a mi abuela decirme, esa es la vida, aguanta. Que te sientes sola, Oye, ¿y aguanta. te sentías culpable, Maca, porque le dabas un poco de responsabilidad a él? Sí, yo decía, ¿cómo le voy a dar la responsabilidad de lo que me toca a mí? Por más libre y auténtica que yo pueda ser, al final en el interior era como, no me permitía, por ejemplo, si él estaba con la niña, no me permitía descansar. Tenía que estar haciendo Ujú, otra cosa de la casa. Y ujú, una de las cosas que mi psicóloga me enseñó fue, aprende a no hacer nada. O sea, échate en el sillón a ver el techo. ujú. Y ahí fue cuando pude empezar a soltar el control, porque al final es puro control el querer ser super mamás. Sí, porque tampoco no sabes vivir en el descontrol, Maca. No es algo que queramos hacer porque es innato de nosotras, es algo que hacemos por nuestra necesidad de encontrarnos bien. Y si lo hacemos, si tenemos ese control, que es lo que sabemos y lo que vivimos, es mucho más sencillo que el no poder controlarlo. Y ahorita tocaste un tema bien importante y fue cuando yo te busqué y yo te platicaba que al 2 veces he buscado, varias veces he ido con el psicólogo, pero dos de ellas para mí han sido un choque muy fuerte. La primera era cuando mis papás se separaron y entonces yo no quería ir porque yo me autoconcebía a mí como una persona noble, espiritual, emocionalmente ecuánime, y yo tenía odio, tristeza, coraje, normal, porque
eres una joven, ya era una joven, que su sueño de vida había cambiado y pasaron muchas circunstancias específicas en mi familia y entonces no quería ir con el psicólogo porque no quería conocer a una Argelia con demonios, porque cómo me iba a autopercibir yo posterior a que yo dijera, no era lo mismo que yo lo supiera, lo que pensaba, a que yo escuchara de mis palabras quién era la persona que estaba dentro, que sentía en ese momento. Eso fue para mí muy complicado. Y esta vez que te busqué a ti, que yo creo que, eh, y lo platicábamos antes, nada es una casualidad en la vida y aunque suene trillado, muchas veces las cosas fluyen de una forma muy sencilla como esta vez está fluyendo este proyecto con nosotras, pero es porque hemos trabajado mucho para ello sin que nosotras realmente lo hubiéramos percibido como tal, ¿no? Pero hemos caminado mucho y nos ha llevado a este momento que parece sencillo, pero realmente ha sido un transcurso largo. Y esta vez que te encontré, para mí era muy complicado, eh, pues sí, buscar un psicólogo, porque decía, ¿qué va a pensar mi pareja? Claro. ¿Sí? ¿Qué va a pensar mi pareja? ¿Qué va a decir que estoy mal? Pero si estaba mal. O sea, claro que iba a decir que estaba mal, pues yo estaba mal. Y va a pensar que tengo problemas con él. Ah, bueno, y otra cosa. Él y yo hablamos distintos idiomas y nuestro idioma de conexión es el inglés. Y independientemente que tan bien o que tan mal lo hablemos, tú sabes que cuando a veces pueden hablar el mismo idioma y pueden hablar un distinto idioma, pero a veces las palabras no son las adecuadas para comunicarse y conectar en el momento. Ujú. Entonces, yo estaba buscando a alguien en el cual pudiera hablar en mi idioma para poder, eh, pues, abrir exactamente todo lo que necesitaba decir y hacer. Y entonces, y pensaba, bueno, para él puede ser un choque muy interesante, porque va a decir, ¿qué le va a decir a la psicóloga? Claro. En su idioma, que yo no voy a entender. ¿Sí? ¿Qué necesita ella? Ella se siente bien aquí, no se siente bien aquí, no. Y bueno, ¿y qué va a pensar mi mamá que está lejos de mí? Va a pensar que estoy mal. Pues sí, sí estaba mal. Pero lo que yo no me paré a pensar es que también iban a pensar, está mal en proceso de estar bien, Exacto. porque ya buscó cómo resolverlo. Porque yo creo inminentemente que te das cuenta que la gente está mal. Te das cuenta, o sea, tú puedes no decir nada y tú puedes no buscar un psicólogo, pero la misma actitud, la misma, te hace sentir, te hace percibir que la persona no está en su momento correcto de equilibrio. Ujú. Entonces es bien, bien difícil decir, me siento, me siento mal, ¿no? Y también para nosotros, yo no sé si sea un tema cultural, que tal vez lo sea, y a lo mejor en algún otro momento me gustaría platicar de cómo a lo mejor ciertas cosas que pueden ser interesantes, digamos, de cómo actúa una sociedad y cómo actúa otra sociedad, que en general voy a decir que los parámetros a nivel mundial son los mismos, hablamos diferente idioma, diferentes cosas, pero en general es lo mismo, ¿no? Y entonces, mm, ya se me fue el rollo lo que voy a decir, pero básicamente lo que quiero transmitir es bien importante el poder ser sincero y transparente, porque creo que en estos momentos en los cuales nos encontramos, Maca, donde hay una crisis a nivel internacional y donde va a seguir habiendo una crisis y donde nunca más el mundo va a volver a ser el mismo, jamás va a volver a ser el mismo. Tenemos que buscar una nueva metodología para vivir con una paz interior y con una tranquilidad interior. No podemos ir a correr todos los días a buscar a un psicólogo. Yo tuve la oportunidad y tuve las condiciones económicas, emocionales, a lo mejor mi mentalidad me permitió hacerlo, pero no todo el mundo puede hacer eso, Maca. Exacto. ¿Y cómo vamos a educar? ¿Cómo vamos a educar a la sociedad y cómo, o a reeducar a la sociedad para que vivamos
en una sociedad sana, no al 100%, porque nunca la hemos tenido independientemente de las costumbres, pero ¿qué es lo que debemos de hacer o qué piensas sobre eso? Creo que ahorita dijiste algo súper importante que es el temor que tenías de, de mostrarte ante tu esposo como eres, porque al final era eso, o sea, el Sí, poder claro. aceptar una crisis, ¿no? A mí me pasó algo muy similar, o sea, el conocer episodios depresivos y ansiosos en mí, aceptarlos, decir, tengo esto, y sobre todo quitarme la máscara ante mi pareja, o sea, poder decir hoy me siento muy mal, no me quiero levantar de la cama, no puedo, porque sentía muchísima vergüenza de hacerlo, muchísima. Entonces, pero la lucha era conmigo misma, porque el día que yo lo acepté en mi interior, esos episodios se fueron. Entonces, creo que ahí está la clave principal para, bueno, no sé si es la clave principal, pero al menos poder aceptar esos momentos de debilidad en esta pandemia, o sea, el poder aceptar lo mal que estamos, buscar las herramientas dentro de nosotros para poder transformar todos estos momentos de crisis que estamos viviendo. He visto muchas personas en Facebook, por ejemplo, que están así como, no, esta pandemia me está dando la oportunidad de reinventarme y lo ven todo muy positivo y me encanta, porque sí ha tenido cosas muy buenas esta pandemia. Pero en este punto, al menos después de tanto tiempo, que ya vamos a cumplir un año en pandemia, la gente ya empieza a ver que no está tan padre, lo que decía hace rato. Entonces, ¿cómo podemos obtener esta paz interior? Híjole, pues les va a tocar chambear todos los días para poder obtenerla de la mejor manera, reconectar contigo, reconectar con tu cuerpo, reconectar con la música y a veces no hacer nada, porque reconectar con cosas a veces implica trabajo y estamos muy cansados y estamos hasta la madre de querer reconectar en plena Es real. pandemia. Ajá, Y, y esa persona, es que yo conozco muchas personas que dicen, es que estoy muy bien y que el proyecto este y que el proyecto otro y yo digo, pues, qué padre, pero yo no puedo. Yo no me siento así. Yo me siento mal, me siento cansada, me siento angustiada. Me angustia escuchar que mi familia que está en México no va a tener vacunas, pero me angustia escuchar que yo que vivo en un país de primer mundo, y digo entre comillas primer mundo, porque una cosa es la percepción que nosotros tenemos de un país, tú que has viajado mucho, Maca, a cuando vives en un país. ujú, Y entonces empiezas a ver las cosas muy buenas y las cosas que tienen su área de oportunidad. Y este gran país tampoco va a tener vacuna. claro. ¿Sí? Entonces, me inquietan ambas cosas. Y como tú lo dices, pues, es que no está tan padre. Y yo, de verdad es que he visto cosas muy positivas y yo las aplaudo y las admiro y veo que estamos tratando de echarnos la mano lo más posible, tratando de conectarnos, pero es que no podemos estar todo el día conectadas, Maca, Claro, porque eso también nos está haciendo daño. Nos exacto. está haciendo daño estar todo el día siguiendo a alguien sin encontrarte a ti misma o estar trabajando para alguien y entonces no te das ese tiempo de reconectar contigo misma. Y eso es súper preocupante porque yo me acuerdo que en los primeros meses de pandemia aquí, las personas eh, volvieron a cosechar, muchos de ellos aquí todavía en la zona donde yo vivo, la gente cosecha sus propias fresas, sus propias frutas y verduras de temporada, bla, bla, bla. Y la gente como que volvió a retomar los orígenes y las bases de las viejas culturas y estructuras sociales. Ujú. Pero ahorita creo que ya se nos olvidó porque Sí, ha pasado tanto tiempo que estamos sí, bien cansados, ¿no? sí. Y entonces, básicamente, a regresar al punto del por qué estamos haciendo esto, sin estar tan filosóficas, es porque queremos que las personas que nos escuchan eh, digan, bueno, sí, en este momento me encuentro así como tú dijiste, ¿no?
Ahora, chin su madre, ¿qué sigue? Porque así me encuentro, estos kilos son los que subí, esto fue lo que dejé de hacer, esto es lo que estoy haciendo y esto es todavía lo que tengo. Que me preocupa mucho que lo que tengo es, ahorita yo tengo a mi hija, tengo a mi esposo, pero si yo no me pongo viva, el día de mañana no voy a tener a mi esposo, Maca, ¿sí? Y está pasando mucho, 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 mucho. Yo lo veo diariamente, cómo las personas, por estar conectadas, viendo qué están haciendo las demás, por estar queriendo vivir en ese mundo exterior y omitiendo su mundo interior en el que se sienten mal y no dicen, me siento mal, están destruyendo las pocas o muchas cosas, que yo creo que son muchas y son muy valiosas, que tenemos. Eso me preocupa mucho, Maca. Por eso estamos haciendo este proyecto. Porque queremos que las personas digan, es cierto, a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro. Y, entonces digan, bueno, escuché media hora, escuché una hora, pero ahora sí le voy a dedicar tiempo a esto que para mí es valioso. ¿Y qué es lo que se va a quedar contigo? Porque tú y yo se va a acabar el audio y ya, nos fuimos. Y la persona que era muy positiva y que tenía muchos proyectos va a apagar la computadora y ya, y entonces, ¿qué es lo que vas a voltear a ver? Lo que queda en tu casa. Y si no lo cuidaste, no va a haber nada cuando apagues la computadora o apagues el internet. Híjole, esto es muy fuerte. Es muy, muy fuerte lo que dices porque es completamente real. O sea, estamos con tanta necesidad de distraernos de esta pandemia que estamos distrayéndonos de lo verdaderamente importante. O sea, yo confieso que como mamá en esta pandemia he tenido muchos quiebres donde lo que menos quiero es estar con mi hija y la amo y la adoro, pero el poder estar en presencia con ella me ha costado mucho trabajo. Entonces entro en emociones de mucha culpa y me duermo sintiéndome culpable y al día siguiente digo, venga, Maca, vamos a hacerlo mejor esta vez. Ahora sí vamos a entregarnos por completo a ella. Y en algún punto del día ya no puedo más, porque estamos encerradas, porque no podemos hacer nada, porque la rutina es la misma, entonces ¿No? sí es importante el poder apagar de repente nuestras distracciones y comenzar a trabajar en lo que nos pone incómodos. Si la crianza te está resultando incómoda en este momento, ¿qué te está reflejando? Si tu vida en pausa, si tu vida cuando apagas la computadora está siendo incómoda, ¿qué te está reflejando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué no te está gustando? ¿Por qué te incomoda? Porque eso creo que ha traído la pandemia. Se nos ha caído la cortina a la mayoría de lo que habíamos hecho con nuestra vida. Y entonces nos quedamos con la vida que es y decimos, esto es lo que hay, esto es lo que quiero. Y muchas parejas se han separado, muchas parejas se han alejado, muchas familias se han roto, porque nos damos cuenta que había demasiados distractores allá afuera que nos quitaban la visión de lo realmente importante que es lo que estamos construyendo en casa o en nuestro mundo. Y las personas que están solas también, Maca. Sí, Las personas que están solas se estaban autodistrayendo de convivir con ellas mismas. sí. Y ahora que están solas y que están en el proceso diario de las cosas que tienen que hacer porque tenemos que sobrevivir y tenemos que hacer ciertas cosas, cuando están con ellas mismas, están rotas, están destruidas. Y muy chistoso porque uno de los mejores amigos de mi esposo, él vive solo, él no tiene una pareja y es una persona grande y nunca ha estado interesante en una pareja. Y no salía, Maca. Se la pasaba todo el día en la computadora jugando internet, iba, trabajaba, regresaba, hacía lo mismo. Y hasta él está deprimido por estar ahí. Claro. A mí eso me impresiona porque él entonces viene, lo que nunca hacía antes, y es que dice, es que la pandemia, que no sé qué, que digo, pero pues si él así vivía. Es más, vivía con menos contacto con nosotros antes de la pandemia que ahora con la pandemia. Wow. Sí, sí, sí.
Entonces yo creo que, o sea, hablando de todo esto, creo que lo importante es realmente volver a casa. Y con casa me refiero a volver a nosotros mismos. O sea, dejarnos ya de distracciones y comenzar el camino a casa. No es un camino fácil, con o sin pandemia no es fácil. Es una decisión que no va a ser popular, porque Ujú. al quitarte los tacones estás decidiendo quitarte las cargas, dar la espalda a muchas cuestiones quizás familiares, a muchos patrones, a muchas formas de hacer las cosas. Que no, que cuando lo hagas, mucha gente va a decir, ¿qué onda con esta? Pero sobre todo tú misma, porque como lo decías hace un rato, o sea, las expectativas que tenemos sobre nosotros son muy grandes. Entonces, que podamos volver realmente a de soltarnos el pelo, a liberarnos, a comprender que esta pandemia es lo que hay hoy. Esto es lo que tenemos. Esta es nuestra realidad. Y que hay que abrazarla con todo. Reconectando el camino, que es lo que, como lo que decimos en el eslogan. Ajá, O sea, reconéctate, reaprende a caminar, sí, asiéntate en lo que realmente tienes. Y como tú lo dices, no va a ser algo que le va a gustar a todo el mundo. exactamente. Sí, no toda la gente va a estar de acuerdo con que te reinventes. Porque aparte la reinvención o el quitarnos los tacones conlleva mucha autenticidad y a veces el camino que eliges en la autenticidad no es muy bonito para mucha gente porque no conlleva, por ejemplo, para algunos formar una familia o para otros sentar cabeza. Y aquí me gustaría decirlo, muchos de los problemas que yo veo en mis consultas son personas que están luchando contra sí mismas nada más. O sea, personas que están luchando con, por ejemplo, es que no estoy cómoda en mi trabajo, pero me tengo que quedar en este trabajo porque ya me he movido mucho de trabajo y soy una inestable. Entonces, creo que justamente quitarse los tacones es decir, soy una inestable y entonces acepto que soy una inestable y que es mi forma de vida y está bien cambiar de trabajo y está Y es que, bien. y es que no está mal ser inestable. ¿Quién les dice que está mal? Y Exacto. mm, quisiera tocar dos puntos. Por favor, dinos lo que tú siempre dices de la máquina del tiempo, porque se me hace muy bonito eso de la máquina del tiempo. Esto me encanta, porque aparte me ha servido mucho, mucho en mis propios procesos, que es, si yo tuviera la oportunidad de darte una máquina del tiempo en estos momentos, para que veas que en un futuro todo esto que pasó te sirvió, te hizo bien, te llevó quizás a un lugar que no esperabas y que te iba a transformar de una manera mucho más hermosa, hoy en el presente serías más suave con tus procesos, serías más condescendiente contigo misma, te permitirías más el llanto, el decir estoy mal, el decir no puedo, porque en algún momento todo esto que te sucede va a pasar. Pero Así nos es. enfrascamos en el proceso y decimos, no, todo está mal, no puedo, voy a tronar, y se nos olvida que va a pasar. Entonces, nos esforzamos tanto en que pase en ese momento que no lo vivimos como es. Y esos procesos de dolor, de tristeza, de desesperación son necesarios para crecer también. Así es, así es. Y el otro día escuchaba yo a una colombiana que vive, ahorita no recuerdo el nombre, pero una colombiana que vive en Australia, que ella decía que ella estudió para ser abogada y que sus compañeros estaban haciendo un posgrado, bla, 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 y ella había decidido viajar a Australia a aprender inglés y era panadera en ese momento. Y entonces decía que cuando veía a los otros le causaba de inicio un estrés muy grande internamente porque veía cómo los otros avanzaban, que es lo que te digo, esa influencia de ver lo que los otros viven sin saber todas las consecuencias y todo lo que para ellos también pesa, pues. Claro, Pero bueno, lo que decía era que su papá le dijo, a ver, hija, todos son ciclos en la vida, ¿sí? Y entonces a ti te tocó en este ciclo ser panadera. Y entonces tienes dos opciones, o ser una buena panadera y que te guste y que cambies tu forma de cómo concebirlo, que no es fácil, nadie dice que es fácil, o seguir yendo enojada y triste y estresada porque no tienes otra opción en este momento. Pero en este momento, ¿ok? Entonces ella dijo, pues
me hace más daño seguir en esto y entonces yo voy a buscar mi propio método de hacer los procesos más fáciles y yo voy a buscar, y entonces no, ella lo dice así, sinceramente dice, no estoy diciendo que me encante, estoy diciendo que la paso más suave. Y yo creo que ese debe de ser como nuestro objetivo al final. No me encanta lo que estoy viviendo, no voy a poder cambiar la pandemia, no voy a poder cambiar las condiciones en las que me encuentro, pero sí quiero encontrar la forma de, de planearlo, o sea, de vivirlo más tranquilo, sin que cuando pase esto, que no va a pasar del 100%, porque esto nos marcó y va a ser diferente, pero que cuando pase esto, pueda seguir caminando con las cosas que son importantes para mí y no termine esto más quebrado de cómo empecé el proceso. Claro, claro que en Yo el creo camino. que con eso yo concluiría, pero yo no sé, ¿tú quieres decir algo más, Maca? Sí, justamente esto que decías, o sea, que en el camino podamos ir disfrutando incluso los momentos más complejos que nos traiga la pandemia o la vida misma, porque a veces se nos olvida por momentos, se nos olvida que estamos en pandemia también, como que ya nos acostumbramos a ella, entonces también poder disfrutar el camino tal cual es, con la pandemia presente en nuestra cabeza o no, poder disfrutar y abrazar cada parte nuestra. Esto, hay algo que me gusta mucho decir, que es que los humanos estamos acostumbrados a vernos como blanco y negro, pero el día que entendemos que somos una totalidad de colores, es cuando viene la verdadera transformación, porque aceptamos que no somos la depresión, por ejemplo, sino que somos episodios depresivos, que somos episodios ansiosos, que somos momentitos de algo y ese algo va a pasar y se vale sentirlo. Entonces, hagámonos la vida más fácil a nosotros mismos también, tratando de que cada proceso que venga sea visto sin juicios, sin etiquetas, simplemente desde la sensación de lo que nos sucede y cómo esto me está llevando a una nueva forma de vivir mi existencia. Entonces creo que, pues ojalá que todo lo que hayamos dicho, que creo que fue una plática muy agradable, Argelia, muy Muchas fluida gracias. e improvisada. Y muy diferente a como lo teníamos pensado en un principio, Sí. porque cómo cambian las cosas de 2, 3 días a la fecha, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces espero que de verdad para los que nos están viendo y escuchando, pues se puedan sentir identificados. La idea es que encuentren en este espacio un lugar para sentirse apapachados, amamachados, que sientan que aquí pueden encontrar a dos personas que están tratando de ser lo que son, sin miedo y que están tratando de reinventarse todos los días. Y eso es justo lo que les queremos transmitir. No los queremos empoderar, no los queremos hacer súper fuertes, súper exitosos. Simplemente queremos hacerlos más libres de lo que ya son, o sea, más, un camino más en la aceptación de lo que son. Entonces, pues eso, o sea, Sí, porque cuando te aceptas al final, eres es más sencillo, es más es más ligero, es más conveniente, ¿no? ujú, Y digo, el día de hoy estamos platicando tú y yo, pero en adelante nuestro objetivo es invitar a personas que han tenido diferentes, momentos de quiebre también por distintas cosas que pueden ser muy diferentes a las que estamos platicando en este momento y que nos platiquen un poquito de cómo las han sobrellevado, en dónde se encuentran ahora después de vivirlas y algunas que nos digan, es que todavía no he salido de ella o aún no sé cómo enfrentarla, ujú, ¿sí? exactamente. Porque esa es la realidad, o sea, puedes estar muy consciente de un día y tener tu plan A, pero en el camino los planes a veces tienen que cambiar, Maca. Sí, sí, totalmente. Entonces, que podamos verlo así, en esta manera fluida de estar en lo que nos toque estar. Así que Bueno, creo pues que muchas gracias a las personas que nos están escuchando. La verdad es que entendemos que hay muchas cosas que se pudieran escuchar y agradecemos con mucho cariño a los que se toman unos minutos
para optar por nosotras, ¿no? Exacto. Esperemos que los podamos acompañar bien y bonito en este proceso y sobre todo que encuentren un buen lugar para estar en paz aquí con nosotras. Un abrazo y que tengan muy buen día. E igualmente.